Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, actualmente integrado en el portal zonavalue.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 26 de marzo a las 9 menos cuarto de la mañana, como siempre temprano, más ahora que, como ya dije anteriormente, pues parece que tengo la Pax Romana con los vecinos de arriba. Hablando se entiende la gente, ¿eh? Me ha costado lo mío, pero ya llevo una temporada que, bueno, se oyen los pasos, pero han dejado de andar descalzos, que era el problema, que exageraba los ruidos y bueno, pues ya se puede llevar más o menos una vida normal. Se levantan muy pronto, pero también me acuesto pronto yo y ya está, y lo estamos llevando bien. Bueno, espero que estén bien y que hayan pasado una buena semana, pues dentro de, eso sí, de esa náusea permanente que tenemos la mayoría, creo yo, ¿no? Con todo lo que está pasando con el señor Putin y sus secuaces, porque no solo es él, ahí están unos cuantos militares, ministros de esto de pacotilla que tiene él, que le hacen la pelota, y hay una serie de gente que sostiene el régimen, oligarcas y demás, que son tan culpables como él. Pero bueno, seguimos todos con la náusea un poco de las barbaridades que estamos viendo, pero más o menos pues estamos bien en la familia. Mi hija otra vez está con... Otra vez nos dio el susto, pensábamos que tenía el COVID otra vez. Ya no sé, esta criatura debe tener las defensas bajas desde que tuvo eso del cáncer, que no es precisamente la persona con las mayores defensas del mundo. Y me preocupé mucho por si lo volvía a tener otra vez y esta vez le afectaba más, pero parece que ha sido un resfriado, no sé, no COVID. En la PCR ha salido negativa y esta vez desde luego no le está afectando tanto y lo lleva mejor. A ver si se pone bien pronto y los demás pues todos más o menos bien y sin mayores novedades. Así que pues nada, a ver si se pasa esta pesadilla pronto y nos volvemos a preocupar del fútbol, de las series y demás. Yo de fútbol, de mi equipo ya ni hablo, ¿eh? O sea, de mi Hércules es que ya ni hablo. Ni hablo porque ¿para qué? Ahí estamos, o sea, que una ciudad de 250.000 habitantes, no sé cuántos somos en Alicante, que esté arrastrándose por la cuarta división del fútbol y con una directiva que no hay manera de que te saque del pozo y encima pues no es que estemos arrasando precisamente, pues yo ya no sé qué es lo que nos queda por ver. Es horrible, es una pena, ¿eh? Es una pena, yo creo que el Hércules, que ha estado muchos años en primera división, no se merece, su afición no se merece esto, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Así que pues a ver si este fin de semana nos relajamos con algunas series. Yo empecé a ver esta nueva que ha salido, la segunda temporada de La Unidad. La ponen muy bien en todos los sitios, pero a mí no me gusta. No sé, no le termino de ver. Ya la primera temporada dejé de ver la mitad, intento empezar a ver la segunda temporada, pero no la veo clara. Con quien sí que sigo enganchado es con Billions. En el último episodio hubo cambios muy importantes con esa votación en el Senado de Nueva York contra el fiscal este que va contra todos los billonarios y estoy expectante a ver qué pasa en el siguiente episodio. La serie ya lleva varias temporadas, pero no baja el ritmo. Sigue muy interesante y esa lucha de poder y todas estas cosas resulta de lo más interesante. Pasable, la nueva serie Alba, la estoy viendo, no está mal. Me ha gustado la de Entrevías, tampoco es una cosa excepcional, pero no está mal, sobre todo por el papel que hace Coronado, que es realmente excepcional, lo hace muy bien en esta serie. Y bueno, se puede llevar. Y a la espera de estrenos de series importantes, porque anda la cosa un poquillo floja últimamente.
Bueno, pues si les parece, vamos a empezar con lo que interesa, vamos a empezar con el mercado. Y bueno, se me olvidaba decir que ya saben que pueden entrar en gloversiasicaf.com y ahí pueden acceder a Gloversia EAFI, o EAF, como se llama ahora, de la que soy director de inversiones para cualquier negocio que se les pueda ocurrir relacionado con lo que tenemos en nuestra licencia, y ahí también pues están las dos SICAF de la casa en las que trabajamos. Bueno, pues nos vamos al mercado si les parece y vamos a empezar como siempre al revés por la clave número 4 de varios. En una semana en la que el SP500, que al final es el jefe, pues ha terminado subiendo el 1,79, el Dow Jones ha terminado subiendo el 0,31 y el Nasdaq pues ha terminado con una ganancia del 1,98%. Y esto es muy sorprendente. Y aquí quiero poner la primera clave de estratégica, ¿no? Siempre recordando que yo no doy recomendaciones de inversión ni asesoro en estos vídeos. Eso lo hago, para eso tengo mi licencia para los clientes de Gloversia, pero no para, ahí sí que estoy legalmente autorizado, pero no es ilegal, recuerden, dar recomendaciones de inversión fuera del ámbito de tus clientes y con la debida licencia y con el debido permiso de la CNMV, o sea que lleven cuidado, que hay muchas webs por ahí que han cruzado la frontera y están cometiendo ilegalidades dando recomendaciones de inversión. No se puede. Todo lo que yo diga a partir de ahora no es más que mi opinión, una opinión que muchísimas veces está equivocada. Simplemente doy mi opinión, pues si sirve para que alguien pues, le pueda hacer pensar o pueda incorporar algunos detalles, ¿eh? Pero es muy importante que no doy ninguna recomendación de inversión, sino mi mera opinión que muchísimas veces está equivocada. Bueno, pues primer pilar estratégico. Están pasando cosas que no habían pasado nunca. Ahora es muy fácil, yo de verdad que no sé, me da un poco de coraje ver cómo hay mucha gente que está explicando maravillosamente bien cómo está subiendo tanto la bolsa cuando la Reserva Federal está dando caña de la buena y cuando los bonos están siendo masacrados precisamente por lo que está haciendo la Reserva Federal. Entonces, lo lógico sería que la bolsa estuviera un poco menos bien. Pero todo el mundo le encuentra ahora muchas explicaciones a toro pasado. Pero yo, mi opinión, mi opinión personal es la siguiente. Esta reacción nunca se había visto. Así de claro. Entonces no le busquemos explicaciones que no hemos sabido dar antes. Yo no las he sabido dar, ni nadie. O sea, sí los cuantitativos nos avisaban de que podía venir un rebote muy fuerte. McKelly con una medalla puesta porque lo ha vuelto a acertar, temporal, eso sí que lo advirtió, y ha salido. McElligott dice que no pensemos mucho porque todo esto son reacciones de flujos de fontanería del mercado, que luego veremos, y que no hay mucho respaldo macroeconómico a estos movimientos. Ya está. Pero no le intentemos buscar explicaciones, ya lo dije yo, ya no sé qué, ¿tú qué vas a decir? Si esto no. Esto es la primera vez en la historia, y se lo voy a demostrar ahora mismo con un gráfico para que vean que no estoy inventándomelo. Es la primera vez en la historia que se ve una reacción tan positiva a una subida de tipos de la Reserva Federal. ¿Y qué subida de tipos, eh? Que puede ser una de las más agresivas de la historia. Ojo. Aquí les he preparado un gráfico con las reacciones históricas. Es una tabla excelente que la ha calculado Ned Davis. Ned Davis es una empresa de investigaciones del mercado para institucionales, de hecho vale un dineral el estar suscrito, más prestigiosas del mercado. Entonces, Ned Davis ha preparado desde la Segunda Guerra Mundial cómo reaccionó el SP500 en los primeros 10 días después de una subida de tipos, o sea, del inicio, mejor dicho, de un ciclo de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Todos estos ciclos de subidas de tipos hemos tenido, y bueno, como ven, pues había de todo. No es algo favorable para las bolsas, desde luego, en el corto plazo, tampoco para los bonos. En el 58 se subió, en esos 10 días, un poco, 1,6. En el 67
Se subió un poco, 1,8, incluso en el 99, antes del gran desastre del 2000, ya nos va sonando algo, subió un 3,8, subió más de la cuenta porque el mercado estaba desmadrado, el mercado estaba en medio de la euforia más absoluta, preparándose para irse al garete, las acciones tecnológicas un 90 y tantos por ciento en pocos meses, y esa euforia le llevó a que incluso la subida, el inicio del ciclo de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, pues se tomó a guasa. Pero al final el mercado lo pone todo en su lugar. Lo que pasa es que cada vez somos más cortoplacistas. Si yo soy el primero al que me gusta también el corto plazo, de hecho ya lo he dicho muchas veces, últimamente estoy volviendo a hacer mucho intradía también, además de hacer mucho medio plazo y largo plazo y todas estas cosas. Pero a la hora de la estrategia de medio y largo plazo, jolín, pues si es una estrategia de medio y largo plazo vamos a tener un poco de paciencia, ¿no? Pero cada vez se tiene menos paciencia, cada vez el mercado va más acelerado y acaba aquí el 30 del 6 del 99 cuando vemos que el mercado sube 3,8, pues se dice, buah, esto es jauja. Sí, esto es jauja hasta que vino Paco con la rebaja unos meses después. Y luego ya en el 2004 se bajó 2,1, en el 2015 le subió 0,9. Pero fíjense la reacción más absurda que estamos teniendo en este momento. En plena guerra europea, bien es cierto, donde más daño nos está haciendo a nosotros. Con la inflación por la estratosfera, con una inflación que no se había visto desde este inicio de subida de tipos, todos estos de aquí se hicieron bajo la influencia de una grave inflación, sobre todo este. Se bajó el 2,2, 0, una subida muy leve, 0,5, pero es que esta vez subimos el 6,6, con una guerra que está provocando una crisis energética, porque ya sabemos que las guerras, eso ya lo sabíamos, y lo hemos hablado muchísimas veces, las guerras no mueven mercado, lo mueven a corto plazo y se recuperan muy rápido, eso ya lo sabíamos. Pero hay alguna excepción, como las guerras, como pasó en esta guerra de aquí, que la guerra del Yom Kippur entre Israel y determinados países árabes, en la cual se provocó como corolario una crisis energética. Ahora, yo creo que más crisis energética no puede haber. De hecho, eso es algo de lo que tenemos que hablar, luego lo hablaremos en la clave número 1 de macro. Las empresas a nivel europeo, español, global, no pueden más. La conflictividad social que está estallando es porque las empresas no pueden más, los autónomos, las pymes. No se puede sobrevivir con estas subidas de la energía, de las materias primas, la pobreza. La pobreza. A mí me conmovió muchísimo lo que me dijo un muy querido amigo, y le saludo porque él sabe quién es, que me dijo esta semana. Es un muy querido amigo que trabaja en el sector financiero y tiene un alto cargo, o sea, es alguien que no es un indocumentado económico precisamente. Me decía que había conocido ya un caso de amigos suyos, empresarios, que se habían ido al garete con todo lo que está pasando, que habían pasado de un periodo de estabilidad económica, pues, de ganarse la vida bien, a tener que comer un día sí y un día no, para que sus hijos pudieran comer todos los días. Estoy hablando de España, estoy hablando de personas que hasta hace poco tenían su empresa con la que se ganaban bien la vida, iban bien. Y estamos hablando de que yo me quedé alucinado. Luego ya busqué por ahí por la hemeroteca y vi cómo está el tema de los comedores sociales, de las cosas. Esta crisis es terrible. Estamos en medio de una crisis energética terrible, con la macroeconomía que no está bien y con pocas perspectivas de darse la vuelta. No tenemos buenas perspectivas de crecimiento. No tenemos buenas perspectivas, sobre todo inflacionistas, que es lo peor. Porque miren, podemos estar ante un bajo crecimiento, pero también te puedes recuperar rápido si pasan determinadas circunstancias. Pero la inflación, ay Dios mío, la inflación. Eso es terrible, la inflación es lo peor. Yo si fuera un banco central y tuviera que escoger entre inflación y crecimiento, lo tengo más claro que el agua. Si yo tuviera que escoger entre que se me vaya la inflación a cifras extremadamente peligrosas
o que el crecimiento se me vaya al garete, yo lo tendría clarísimo. Y una vez que hubiera controlado eso, intentaría solucionar lo del crecimiento. Pero es que la inflación es mucho más peligrosa que un bajo crecimiento o que incluso una recesión no muy importante. La inflación es demoledora. Piensen en su economía doméstica. ¿Qué significa tener un 10% de inflación? Ya la tenemos cerca. ¿Es usted pensionista? ¿Cuánto le han subido la inflación, cuánto le han subido la pensión este año? ¿Un 2, un 3? Y usted está soportando un 7 teórico, que eso es falso completamente. Yo no me cansaré de decir que esas cifras son falsas, que todos los gobiernos, desde que Clinton les mostró que se podía calcular la inflación con una serie de truquitos para que pareciera más baja de la que es, eso no es verdad, no tenemos una inflación del 7. Y ya les he dicho 1000 veces dónde está la página donde lo pueden ver, vamos a verlo. La página es esta, y en tiempos como los actuales es muy conveniente que le den una miradita de vez en cuando. La voy a bajar aquí para que se vea el enlace. shadowsstats.com. Vamos, literalmente, si no lo entiendo mal, aquí lo que dice es estadísticas en la sombra. Literalmente. Vale, esto es una página de pago y tal para poder tener aquí, pero basta con entrar en esta sección que es gratuita, datos alternativos, nos vamos a inflación y miren cuál es la inflación de verdad. La que se hubiera dado, la que se nos estaría dando ahora, esto es de Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, en Europa también habría que subir más o menos lo mismo, porque todos imitaron la nueva forma de cálculo falsa para parecer que hay menos inflación de la que hay. Esta es la línea azul en Estados Unidos. Vamos a ampliar la imagen. Vamos a ponerle una nueva pestaña. Ahí, aquí no la puedo agrandar. Vamos a hacer otra cosa. Vale, me la he guardado como imagen y así la puedo ampliar todo lo que quiera. Ahora sí que lo verán bien. Vamos a ver, la línea roja es la inflación actual, como se calcula actualmente con contabilidad nacional creativa. Esto lo inventó en los años 90 Clinton, porque había mucha inflación y no se le ocurrió otra forma mejor de bajarla que inventarse un nuevo cálculo con el cual salía más baja. Y el resto de países desarrollados, toda Europa, resto de América Latina, todo el mundo copió esta forma de calcular la inflación. Con lo cual, se está falseando la inflación a nivel global, en varios puntos. Y la línea azul es cómo se ha calculado toda la vida, hasta que en los años 90 pues, se decidió cambiar el cálculo. La inflación, queridos lectores, en Estados Unidos no está cercana al 8, está cercana al 12%. Al 12%. Y en España está igual. Y cuando vamos al supermercado, ¿verdad que no nos cuesta un 7% más las cosas? Que les decía, su pensión. Muchos de los amables escuchantes son pensionistas. A mí me quedan 3 años para ser pensionista. Ya estoy haciendo cosas como mirar en la página esa que ha puesto la Seguridad Social, a ver la fecha que tengo yo legal de jubilación y lo que se queda de pensión, menuda mierda. Ay, perdón, se me ha escapado la palabra mierda. Ay, perdón, otra vez, se me ha vuelto a escapar. Pero qué mierda de pensión que tengo. Perdónenme por la palabra. Bueno, vamos, perdón. Qué porquería de pensión. Pero bueno, en fin. Habrá que buscarse la vida para complementarla. Mi edad de jubilación es el 18 de agosto del 2025. Luego ya me preocupo de esas cosas, pero muchos de nuestros amables escuchantes ya son pensionistas. Usted, amable pensionista, o lo que seré yo en todo un tiempo, hemos perdido, yo de futuro, usted de presente, hemos perdido el 12% de capacidad adquisitiva con nuestra pensión. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque sí, han subido un poco las pensiones, pero no va a compensar, que puede compensar un 2 como mucho, un 10% menos de capacidad adquisitiva con su pensión, que no se la van a subir. Ya inventarán algo para no subirla a pesar de las promesas que hay de indexar las pensiones a la inflación. Ya se tomarán medidas excepcionales para no subirla. Eso es una barbaridad. Si un pensionista está ya justito con una pensión de 1.200 euros, ahora es como si le hubieran bajado la pensión
y ahora tuviera solo de 1.000, o sea, 120 euros menos. O sea, un pensionista que tuviera, para redondear, pues no sé, unos 1.120 se ha quedado con 1.000 euros ahora. Eso es muchísimo para una persona que anda muy justa. Una persona con un salario, los salarios exactamente igual, los salarios peor, porque los salarios es más, es imposible pensar que las empresas puedan igualar la inflación en los salarios porque se provocaría una espiral hiperinflacionista que nos llevaría a todos a la tumba económica. Usted tiene ahora un 10% menos de capacidad en su salario. Si estaba ganando 2.000 euros, pues ahora solo gana de verdad 1.800 euros. Es demoledor esto de la inflación. Es terrible. ¿Y los ahorros? Porque si usted tenía en la cuenta corriente 100.000 euros, es como si le hubieran volado 10.000 de los 100.000 sin hacer nada. Y pues no es difícil ni nada invertir algo para poder ganar un 10% de promedio para tapar la inflación. Eso se puede conseguir, pues se puede conseguir en largo plazo, hay que tener paciencia y hay que currárselo mucho, es tremendo. Pero ganando eso, o sea, los ahorros se evaporan. ¿A quién beneficia esto? Al que esté muy endeudado. ¿Recuerdan a quiénes son los que más endeudados están en el mundo? Todos los estados. En esta espiral de deudas que hemos tenido, ¿ven? A ellos les viene bien la inflación. Pero a los demás, esto es demoledor. No tenemos, perdemos poder adquisitivo, perdemos ahorros, nos rebajan. ¿Se imagina si nos tiráramos 2 o 3 años con esta inflación? Que no sé, esperemos que no, pues se lo imaginan si pasara, tener 30% realmente menos de pensión comparado con lo que a ti te cuesta ir al supermercado o pagar el alquiler. Los que estamos de inquilinos, como yo no pienso subir el alquiler lo que ha subido la inflación. Yo voy a hablar con la dueña de la casa. A mí no me parece esto el contratito ese que tengo se estaba pensando en inflaciones normales de toda la vida, pero esta barbaridad. Pero si no lo consigo, pues me va a tocar subirle un 7% el alquiler a esta buena señora. Y luego ya, como el año que viene se quede plano, pues vale, pero como me vuelva a subir otro 7, le tengo que subir al 7 del 7. Y suma y sigue, y al final, y eso que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Si quieren un consejo, si es usted inquilino, amable escuchante, yo le aconsejo que haga lo que yo voy a hacer. Estamos en unos momentos que nunca se habían visto en la historia. Y entiendo que se debe hablar con los propietarios y los propietarios, también se lo digo a los amables escuchantes que son propietarios, mi consejo sería que pensaran en los inquilinos, una subida así es una barbaridad, y yo creo que todo el mundo debería negociar con todo el mundo al respecto y ver si esto es algo transitorio y bueno, y aplazar parte de la subida, a ver qué puede pasar en el futuro y no asfixiar a nadie, porque el asfixiar no es bueno para nadie, ni para unos ni para otros. Es mi opinión. Lo mismo para los amables escuchantes que tengan locales de negocio. Imagínense, para unas empresas completamente contra las cuerdas, con la subida del PPI por las nubes, pues que estemos así. Bueno, y me voy a adelantar a esa clave que decía ya de macro número 1. Es que en España tenemos una subida del 40% de los precios de producción industrial. Pero ¿cómo se puede soportar eso? Si cualquiera que haya sido empresario, como un servidor, yo he sido empresario y ya no quiero serlo más. Ya he sufrido bastante, ya lo sabe todo el mundo. Yo lo vendí todo, vendí Serenity, vendí Tefi, lo vendí todo. Y es que yo ya no quiero ser más empresario. Ya no lo soy y no quiero ser más. Porque esto es un sufrimiento. Y encima te demonizan algunos partidos por ahí muy extremistas en el espectro político. Encima te demonizan por ser empresario. Te fríen a impuestos, vives en la incertidumbre más absoluta, nadie te comprende. Y es que es un calvario. Y todos los que hemos sido empresarios, o sabemos perfectamente que estemos en el sector en el que estemos, los márgenes son tremendamente estrechos, porque hagamos lo que hagamos, hay una competencia terrible. Y eso hace que los márgenes con los que trabajamos todos, pues en las empresas sean muy estrechos. Claro, te suben los precios de producción el 40% interanual
Eso pasa por encima de tu margen. Por eso los camioneros están diciendo que ellos salen al camión, y es verdad, salen con el camión, y si les cuesta de costes 500 euros, les pagan 250 por el porte. Y las personas que están en el campo cultivan perdiendo dinero. Les cuesta más el cultivo, las cajas con las que tienen que meter los cultivos, el fertilizante, el combustible para los tractores, que lo que ganan al final vendiendo los cultivos. Y el que tiene una pyme que tiene una panadería, pues le ha subido tanto el precio de la electricidad que ya vende el pan a pérdida, y así es una cadena interminable. Bueno, pues con todo eso, y volvamos al hilo conductor, la guerra es además todo el follón en el que estamos metidos, vamos y reaccionamos en el SP500 con la mayor subida de la historia al inicio de un ciclo de subida de tipos de la Reserva Federal. ¿Y qué ciclo? ¿Y qué ciclo? Pues ¿qué quieren que les diga? Pues yo qué sé, pues no seamos, tenemos que ser humildes y reconocer, pues miren, no tengo mucha idea de por dónde van los tiros últimamente. Es que no tengo mucha idea. Porque estamos viviendo la mayor reacción al alza de subidas de tipos con todo en contra, porque estamos viviendo la mayor inflación desde hace 40 años y porque estamos viviendo la primera guerra en suelo europeo, que un país ataque al otro por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que hay que ser humilde y decir, ninguno de los que estamos aquí sentados en el mercado hoy en día hemos vivido ni una inflación así, ni un posible periodo de esta inflación como el que seguramente nos vamos a meter. Ni hemos vivido este tipo de reacciones. Ni hemos vivido una guerra en suelo europeo y no sabemos bien las consecuencias. Y aún diría más, y no hemos vivido una crisis energética como la que estamos viviendo, y no hemos vivido una crisis energética provocada por una guerra. Porque la última que hubo fue en el 74. Yo tenía 14 años y soy de los más viejos del lugar. Solamente los amables escuchantes que tengan, entonces, pues, digamos, como mínimo 67 años o más, puede que estuvieran en edad de estar ya invirtiendo en el mercado, 67, 70 años más o menos, y vivieran como inversores esa crisis. Pero no creo que sean demasiados los inversores, sí que habrá muchos, pero quitado esa parte del mercado, de ahí para abajo, de los que tengan 70 años, menos de 70 años, ninguno, que somos la mayoría, ninguno hemos vivido nada de lo que está pasando. ¿No les parece que es un poco prepotente por nuestra parte y de tener muy poca humildad el decir que yo sé muy bien lo que va a pasar? ¿Pero tú qué sabes? Si ninguno lo hemos vivido esto, ¿cómo lo vamos a saber? Perdonen la insistencia, pero es que creo que hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común. Podemos ver la historia, podemos ver qué pasó en determinados momentos, pero como no lo hemos vivido, si las materias primas han subido en el mejor año, decía ayer Bank of America, desde 1915, no creo que ninguno de los que estamos aquí hayamos vivido eso. Y los bonos están pasando el peor año desde 1949. ¿Cuántos hay en pie? La verdad es que me estoy saltando las claves. Bueno, como ya he cogido la marcha, perdónenme, pero vamos a hacer hoy uno de esos análisis que hago yo, saltándome un poco las claves, y estoy invadiendo, con la clave 4 estoy invadiendo la clave 1 totalmente, así que luego no la saltaré. ¿Quién estaba aquí en 1915 para ver un mercado de materias primas así? ¿Quién estaba aquí en 1949 para ver una caída de mercado de bonos así? Ninguno. Entonces están pasando cosas de las que no tenemos ni idea, y el mercado está reaccionando de maneras totalmente raras que no sabemos qué puede pasar. Es evidente que al final todo quedará en su lugar, pero tenemos que ser humildes, reconocer que esto se nos escapa de las manos, y al primero que se le está escapando de las manos esto es a la Reserva Federal. Yo lo puse el otro día en mi Twitter, @Cárpatos, para el que lo quiera ver, en el cual es mi Twitter personal, y doy mis opiniones puramente personales, pero, a ver, no es muy activo, de vez en cuando pongo alguna idea que se me ocurre y demás, y una de las ideas que puse, que me estaba viniendo a la cabeza en ese momento,
pues fue la Reserva Federal está más perdida que un pulpo en un garaje. Están desnortados. Yo veo a Powell y digo, este hombre, a ver, yo no digo que Powell no esté preparado, más que yo seguro, para estar ahí al frente de la Reserva Federal, eso seguro. Es un puesto muy difícil, una situación muy difícil, pero no se le ven las ideas claras. Está sacando conclusiones muy prematuras. Ha vuelto a minimizar la importancia de la inversión de las curvas de tipo. Ya estamos, otro que tal. Otro que tal. Ya digo que estamos dando a la vez en la clave 4 y la 1 de macro. Esto es de la clave 1. Otro que tal que está invadiendo la parcela de volver a decir que esta vez es diferente. En los vídeos que les voy poniendo cada día, que ahora son más largos, como ya estoy pues prácticamente jubilado de esto y pues tengo más tiempo para hacer los vídeos, ya están viendo que yo recomiendo ver los vídeos diarios, tanto el de apertura como el de cierre, porque ahí doy muchas pistas, no me limito solo a repasar la actualidad, sino que voy, como hago con el vídeo de las 4 claves, voy dando muchos gráficos y muchas cosas y muchos líos. En esos gráficos ya les puse un texto de Bernanke en el año 2006, no, 2007 creo que fue, no me acuerdo qué año fue exactamente, en el cual, ante una inversión de la curva de tipos que estaba empezando a anticipar el desastre que vendría después, en el año 2008, y que las curvas de tipos acertaron lo que iba a pasar, como decía exactamente las mismas palabras de Powell. Esta vez es diferente, además no se puede comparar porque los tipos de interés están más bajos que el promedio histórico. Es más o menos lo mismo que está diciendo Powell. Pues dudo mucho que esta vez sea diferente como nunca lo ha sido. Bueno, pues esa es mi primera reflexión con este adorno de cuestiones macroeconómicas que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Estamos en terra incógnita, y como estamos en terra incógnita, lo mejor es ser muy prudentes. Y no anticipar cosas que van a pasar que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. El mercado va por libre. El mercado de bonos está dando un mensaje muy diferente al que da el mercado bursátil. El mercado de bonos se está desplomando con todo el equipo, pero digamos que a efectos cuantitativos y a efectos técnicos, la caída de los bonos empieza a ser excesiva. Esta noche veía ya saben que hay un indicador que lo hemos comentado algunas veces, que sigue mucho las manos fuertes, que es el de los ciclos de Todd Mark. Nos mostraba un punto de agotamiento ya de la caída. Los bonos no deben estar muy lejos de algún rebote brutal al alza por cierre de cortos. Es una barbaridad la sobreventa que tienen acumulada los bonos y está rompiendo todos los esquemas y está rompiendo todo lo habido y por haber. Entonces, a nivel estratégico, en renta fija, quizá la estrategia más conveniente sería ni se le ocurra a nadie ponerse corto. Sería interesante ir cerrando cortos para el que lo esté. Recuerden que no son recomendaciones, que es mi opinión nada más. Y sería interesante si el mercado empieza a iniciar algún tipo de rebote fuerte y por técnico se viera claro, ahí puede haber alguna oportunidad, porque están extremadamente sobrevendidos. En materias primas, bueno, la tendencia alcista es aplastante. Tras este rebote como a la baja, como comentamos, pues se volvía a abrir las puertas otra vez a la subida. Aquí no hay mayor novedad. Esto está alcista y punto, y no hay que darle más vueltas. En oro yo no lo veo. Yo ahí no veo nada interesante por el momento. Yo sigo manteniendo posiciones muy bajas y no creo que vaya a incrementarla. Y en bolsa, pues seguir con la guerra de guerrilla. Ya comentamos que a mí me parecía hace ya algunas semanas que había que empezar a tener algo en bolsa. No veo ningún momento mágico para la entrada en bolsa y, no sé, me siento más cómodo pues así, con posiciones moderadas, en guerra de guerrillas, con bastante swing trading, buscando los puntos clave. Eso sería un poco pues mi idea estratégica ahora mismo a nivel global. Teniendo en cuenta además que en un mercado tan impredecible como este, y ahora ya me centro un poco más en... Bueno, también una cosa importante a nivel de estrategia. Históricamente, si es que funciona la historia en un mercado así, que está haciendo cosas que nunca había hecho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez,
lo típico es que en el medio plazo, una vez que se inician los ciclos de subidas de tipos de interés, los bonos tienden a subir al revés de la lógica, el dólar tiende a bajar al revés de la lógica. Y esta vez puede que no sea una excepción porque los bonos están muy sobrevendidos y el dólar ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Esto se produce porque el mercado llega un momento en que descuenta toda la capacidad de subida de tipos que tiene la Reserva Federal. Y esto a nivel estratégico es muy importante porque esta semana estoy a caballo entre... ya paso directamente a la clave número 1. Esta semana hemos tenido un acontecimiento macroeconómico, de hecho pasó ayer, que ha modificado completamente ese descuento que el mercado va anticipando de hasta dónde pueden llegar las subidas de tipos de interés. Y ha sido un paper de un banco. Normalmente las opiniones que dan los bancos de inversión, pues a veces el mercado las considera, a veces no, pero me sorprendió ayer cómo se tomaron esta opinión de un solo banco a la tremenda. Y es que hasta ahora la mayoría de bancos habían ya admitido, y esto el mercado lo había descontado, los bonos con la correspondiente caída, las bolsas no, porque las bolsas se están moviendo de una manera pues un tanto extraña, pero el mercado se mueve como le da la gana, ¿eh? O sea, el mercado no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros que no lo sabemos entender. Entonces, bueno, pues ya se había descontado una subida de 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones, mayo y junio. Pero ayer pasó algo que de ahí esta caída tan fuerte para lo que se mueven los bonos, esto es muchísimo, esto es como si hubiera caído el SP500 cerca de un 3% para la volatilidad que tienen unos y otros. Pues ayer hubo un paper, os lo voy a enseñar, os lo tengo aquí, de Citi, que justo a la hora de la salida, que se puede comprobar cómo a la hora en que salió este paper el mercado de bonos se cayó y las bolsas se frenaron en seco y pasaron a la baja. Lo que pasa es que luego al final, pues como han visto, el SP500, no tanto el Nasdaq, pero el SP500 consiguió rehacerse y subió 0,53. A ver, ¿dónde estaba? Que se me ha ido. Aquí. Entonces, este fue el paper. Citi. Nosotros ahora esperamos que la Reserva Federal suba tipos de interés en 275 puntos básicos, desde los 200 que estaba previsto antes, en 2022. ¿Y dónde está la diferencia respecto a su anterior previsión? Pues que ahora pronostican subidas de 50 puntos básicos, no solo en mayo y junio, como el mercado ya había descontado, sino en julio y septiembre. Esto es una novedad que no había dicho nadie antes, hasta ayer, en que lo dijo Citi. Posibilidad de subida de 50 puntos básicos en las 4 reuniones siguientes y 25 puntos básicos en el resto del año. Claro, los bonos se desplomaron porque empezaron a descontar estas otras 2 subidas de 50 puntos básicos que hasta ahora se descontaban 25. Pero ya parece difícil que la Reserva Federal pueda subir ya más brutalmente los tipos de interés en lo que queda de año, con lo cual, ahí vuelvo a lo que estaba diciendo, ya llegará un determinado momento que no debe estar muy lejano, donde los bonos digan ya lo hemos descontado todo y las bolsas también lo hayan descontado todo, el dólar también lo haya descontado todo, es que ya es difícil ya descontar una subida mucho más agresiva. Sorprendentemente, la Reserva Federal se está encontrando con un regalito de Navidad. Está dejando que el mercado empiece a creer todo esto, que es posible que suceda, y sin embargo el mercado no se le asusta. O sea, estamos en el círculo virtuoso ya del surrealismo. Estamos en el círculo virtuoso del surrealismo. Un factor que puede estar influyendo en esto, los particulares siguen comprando como cosacos. Todos los datos de JP Morgan, de Bank of America, de todo el mundo, nos muestran unos particulares comprando como cosacos que ya saben que desde el confinamiento y se ha incorporado muchísima gente nueva al mercado, que no se mueve por demasiados fundamentos, sino más bien por corazón, y que han considerado que esta bajada pues era una ocasión de compra magnífica, y a lo mejor aciertan, a lo mejor no lo sé, pero está moviendo mucho mercado. Tampoco nos olvidemos de las recompras de acciones propias, esas no analizan nada tampoco, las compañías se compran a sí mismas y ya está, y el nivel de recompras está siendo elevadísimo.
un nivel de recompras tan importante que él solo es suficiente para hacer subir a la bolsa sin contar con ningún factor más. Bueno, en ese tipo de factores es en los que nos tenemos que basar, ¿no? Y al final, en un mercado tan difícil como este, lo estoy diciendo todos los días en los vídeos que vamos haciendo cada jornada, en un mercado tan difícil como este, la única manera de ver por dónde vamos, intentando no pensar mucho en cuestiones macroeconómicas, es ver lo que están pasando en los mercados oscuros. Es la única pista buena que queda válida para ir viendo por dónde vamos. Los mercados oscuros, lo que pasa ahí nos está guiando a las mil maravillas. Tuvimos en este tramo de bajada, llegó a ser el volumen vendedor muy intenso y bueno, pues al final se cayó mucho, pero ya a partir de todo este tramo de bajada de aquí, ahí se montó un proceso de acumulación espectacular. Es decir, el mercado caía, pero se veía como el volumen en el mercado oscuro, donde aquí sí que hay recompras, donde no hay particulares, pues estaba siendo muy alto. Y nos dio divergencia alcista permanente y nos dio proceso de acumulación, con lo cual acertó este movimiento de aquí. Ahora, en este tramo de subida, el volumen comprador está bajando, pero sigue alto. Entonces, simplemente nos dice que está a vigilar, pero aún no nos dice que haya peligro. Está funcionando muy bien este indicador, que por ejemplo, si recuerdan, aquí se pasó mucho tiempo haciendo todo lo contrario. No sé si recuerdan cuando en estos tramos de subida de aquí nos avisaba de que no había ningún volumen comprador y al mercado se atascaba, corregía con mucha fuerza. Les recuerdo cuando subió aquí, que yo les decía día tras día, no hay chicha. ¿Se acuerdan de mis palabras? En diciembre del año pasado les decía, es que no hay chicha. El mercado está haciendo máximos sin chicha, no hay chicha, el volumen comprador no existe. Es volumen neutral o incluso moderadamente vendedor. Y al final se cayó. Bueno, pues ahora está pasando todo lo contrario. Y este indicador nos está dando la pista buena. ¿Dónde entraremos en peligro cuando este indicador nos diga, como pasó aquí, que las subidas empiezan a ser falsas? Que empiece a moverse, pues de aquí para abajo, zona neutral de volumen comprador, zona de volumen vendedor, todo esto de aquí. Yo seguiré con bastante interés lo que vaya pasando en este indicador, que de momento es el único que nos está dando las pistas buenas. Siempre acompañado por el HEX. No voy a entrar ahora, ya se lo he explicado en muchos otros vídeos cómo se entiende este indicador, es un poco complejo, la exposición, se considera que la exposición de la volatilidad de las manos fuertes realmente es el número de acciones que necesitan, ese número que está puesto aquí, el número de acciones que necesitan mover para cada movimiento subyacente, market maker y demás. Lo que se tienen que quedar es que este indicador, cuando se mueve por niveles muy bajos, está avisándonos de que viene una subida inminente, como aquí, por ejemplo, que de hecho tocó mínimo histórico y el mercado estaba a punto de tener este fuerte repunte, y que cuando llega a zonas muy altas, cuidado, que el mercado ya corre peligro de estancarse o caerse. De momento se está moviendo una zona intermedia. Luego no nos da ninguna pista buena. Evidentemente, una de las claves macro, ya estamos en plena clave número 1, que ya hemos visto una buena parte ya de la clave número 1, pero aún nos quedan algunas cosas por ver. En clave macroeconómica, pues la guerra sigue marcando un poco el paso como fuente de noticias constante, y ayer pasó algo que hoy destaca toda la prensa generalista y que de cara a los mercados quizá pudiera ser un factor positivo, porque a la guerra no se le está haciendo mucho caso, pero viendo cómo está el mercado, posiblemente, si está con esta relativa fuerza, pues a lo mejor, si apareciera un día la palabra cese el fuego, pues sería como muy tranquilizador, ¿no? O no. O a lo mejor te ves entonces lo de compra con el rumor o vende con la noticia, pero en cualquier caso sería un acontecimiento que podría mover mercado. Ayer los rusos de repente cambiaron el discurso y dijeron a última hora que habían conseguido su primera fase de objetivos
y que ahora se iban a concentrar en simplemente tomar el control del Donbass, las regiones estas separatistas que están en guerra de hecho desde el año 2014, cuando el señor Putin se anexionó Crimea por el artículo 33 del Código de Comercio, o sea, por las bravas. Claro, esto ha hecho pensar a los analistas militares que, sabiendo, como ya se sabe, que la campaña le va muy mal, que ha sido un fracaso militar, tiene unas bajas enormes, no ha conseguido ocupar prácticamente nada, muchas muertes de civiles que habrá que juzgar en los tribunales de criminales de guerra, y creo que ya se está haciendo. Bueno, y todas las barbaridades que se están haciendo da la sensación de que son impotencia porque la campaña militar en sí no está funcionando bien. Esto lo dicen todos los medios de comunicación, yo no voy a entrar ahí porque no entiendo nada de cosas militares, pero es lo que dicen los medios de comunicación, que la campaña no le va nada bien y que las bajas rusas son tremendas, peor que las dos guerras chechenas juntas. Otra barbaridad de los rusos que ahí quedó para la historia. Eso, lo de Georgia y las barbaridades, las atrocidades que se cometieron en Siria. Es que el amigo Putin ya viene bien servido, ¿eh? Ya viene bien servido. Bueno, pues entonces, claro, si se une ese factor de que ahora dicen que con lo del Donbass dan como medio a entender de que ya tendrían bastante, y sabiendo, como sabemos todos, que la campaña militar no les va nada bien, y sabiendo, como sabemos todos, que de dinero van muy justos para poderse permitir una guerra mucho más larga, pues hay un rayo de esperanza. Esta noche había muchísimas crónicas económicas que decían que esto podía ser muy esperanzador para el mercado, porque a lo mejor es que están preparando ya, ahora sí, el decir hemos conseguido controlar no sé qué, somos los mejores, ya nos vamos de aquí. Ojalá sea eso, ojalá sea eso. Pero ahí queda, no sé. Y yo no soy analista militar y no puedo analizar esas cosas. Lo que sí que puedo analizar es algo que también ha salido en prensa generalista durante toda la semana, y ayer hubo un artículo en El País de Luis Garicano que era bastante claro a este respecto, que bueno, pues vamos a dejarlo en paradójico, que por un lado se supone que estamos intentando cortar económicamente a Putin las fuentes de financiación para que siga masacrando civiles y destruyendo Ucrania, y por otro lado se le ha dado 18.000 millones de dólares desde que se inició la invasión por parte de la Unión Europea, 18.000 millones de dólares en pagos por su petróleo y por su gas. Claro, esto mucho sentido no tiene. Sabemos por qué está pasando, sabemos porque miren ya las convulsiones sociales que está habiendo. Claro, países como Alemania, por ejemplo, que es de los más dependientes del gas ruso, se teme que si se embarga el petróleo ruso, que sería lo que le cortaría a Putin su última bala de financiación, con eso sí que ya estaría asfixiado completamente. Si se le corta eso, Alemania ya lo ha dicho varias veces que teme una revolución social, porque ya la subida de precios energéticos sería imparable, la economía empezaría a trastabillar y demás. Yo no entro a valorar eso, sí, es cierto, y eso es así. Simplemente reflejo el hecho económico, que por un lado se le está intentando cortar las alas a Putin, pero por otro lado se le financia cada día con 600 millones de dólares aproximadamente para que se lo pueda gastar en guerras. Que no es fácil darle solución a esto, pues evidentemente. Ayer no, en general la Unión Europea está intentando desesperadamente bajar su dependencia de los rusos. Eso ha sido un error estratégico gravísimo por parte de la Unión Europea, porque no creo que Putin diera síntomas de ser precisamente un amable dirigente. Siempre ha estado igual en los últimos años. Se anexionó Crimea, ha cometido barbaridades en muchos otros sitios. Siempre ha estado belicoso, siempre ha estado jugando con el gas, que si lo corto, que si no lo corto, para tocar las narices a unos y a otros. Y sin embargo, hemos sido tan torpes en la Unión Europea de no buscarnos la vida intentando encontrar fuentes alternativas de energía. Y a pesar de la mala pinta que siempre ha tenido últimamente Putin,
Pues resulta que el 26,9% del petróleo que nos entra en Europa viene de Rusia. No sé si habría que habérselo currado un poco para de toda esta lista de otros aportantes se podría haber incrementado bastante más. Y ya a nivel de gas, pues es un escándalo. A nivel de gas es un escándalo. El 41,1% del gas que se lleva a Europa, pues viene de Rusia. Eso es una barbaridad. Que esto, de un socio tan poco fiable como este, ¿cómo hemos consentido que esto siga así? Noruega 16,2, Argelia 7,6, Qatar 5,2. Bueno, ahora se está intentando a toda prisa rebajar ese porcentaje. De momento el porcentaje ya se ha rebajado en un 30% aproximadamente. Esto va a bajar un 30% porque ayer se firmó un contrato enorme con Estados Unidos que va a mandar pues buques metaneros de estos para bajar aproximadamente un 30% la dependencia de Rusia, pero aún queda un 70% de la parte que aún se depende de Rusia, y esto pues es un poco incongruente, porque claro, por un lado le estamos apretando, por el otro le financiamos la guerra. Y en clave macro, ¿y qué puede pasar ahora con los mercados con este ciclo de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal? Pues miren, yo creo que el gráfico más acertado es este, que ya publiqué uno parecido, o no publiqué, ya reproduje, que no son míos, uno parecido de Deutsche Bank. Aquí hay otro muy bien hecho de Ned Davis otra vez, esta compañía que les citaba antes, que ha hecho un trabajo pues muy bueno viendo cómo reacciona la bolsa a los ciclos, ¿no? Al margen de la reacción inicial de los 10 primeros días, que ya la hemos analizado antes, bueno, pues habría que ver la reacción ya a largo plazo. Normalmente, fíjense en las líneas azul clarito y naranja. La línea azul clarito, a ver, la línea naranja es la primera que nos tiene que valer. La línea naranja es cómo reacciona en promedio de todos los ciclos de subidas de tipos la bolsa. Entonces, viendo la línea naranja, nuestra conclusión no podría ser otra. Esta vez no ha cumplido con la norma porque normalmente se tira la bolsa un mes y medio bajando, lo ven aquí, y luego ya sube. En suma, una subida un inicio de ciclo de subidas de tipos de interés tradicionalmente no afecta para nada a la bolsa, que de hecho sube, sin importarle mucho la subida de tipos. Entonces, ¿por qué dices, José, que esto es un poco raro lo que está pasando? Pues porque miren ahora en la letra pequeña de este estudio. Vamos a olvidarnos de la línea naranja, que es el promedio de todas las subidas, de todos los inicios de ciclos de subidas de tipos. Vamos a olvidarnos de la línea azul oscura, que es el mercado cuando no está en ciclo. O sea, vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a quedarnos con la línea azul clarito y esta línea menos clarito el azul, pero no tan oscuro como este. Esta y esta. Y aquí está la madre del cordero. La bolsa, cuando la subida de tipos es gradual, es decir, va poco a poco, no le afecta nada. Lo hace muy bien. Mucho mejor que en promedio, como podemos ver. Lo hace muy bien. Sería la línea azul clarito. No le afecta para nada, nada más que un mes y medio aproximadamente, el inicio de la subida de ciclos. Pero fíjense en esta línea de aquí, donde la bolsa se pasa 24 meses estancada, en promedio, tras algo de volatilidad, pero al final acaba el año donde empezó, el año contando desde la subida de ciclos, y a los 24 meses sigue sin ganar altura. ¿Eso qué es? Eso es cuando la Reserva Federal ha subido los tipos de forma acelerada. Exactamente lo que está haciendo ahora. Esto es lo que pasó en el 67, en el 73, en plena crisis esta inflacionista como la que vamos a tener ahora, 80, 87, 94, 99 y 2004. En promedio, cuando es muy agresivo, y creo que ya más agresivo que ahora no se puede ser, cuando el mercado está descontando desde ayer 4 subidas consecutivas de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, no se puede ser más agresivo, estaríamos en este supuesto.
Es decir, que por historia la bolsa a medio plazo no va a ningún lado. Guerra de guerrillas en estrategia, pero claro, vaya usted a saber, con este mercado que está tan raro últimamente. Así que ojo con este gráfico, creo que es de los más importantes que hemos expuesto hoy. Los bonos pues están, como ya he dicho antes, mostrando con un factor, aparte de su propia caída, pues con el factor aplanamiento de curvas, que creen que se acerca una recesión dentro de unos meses. Esto siempre se anticipa mucho, se suele anticipar casi un año, pero ya está anticipando la próxima recesión a causa de esta subida tan violenta de los tipos para intentar controlar la inflación. Y a cierre de ayer, la curva entre 2 y 10 años ya estaba, no, estos son los forward a 2,10, esta estaba invertida, pero la curva normal estaba un poquito por encima. Un poquito por encima. La inversión de las curvas de tipos dicen que esta vez será diferente, pero no creo que sea diferente y es evidente que la Reserva Federal va a intentar ser muy agresiva para subir tipos, intentar controlar la inflación, porque creo que no puede hacer otra cosa, pero que acabará forzando una recesión, también me parece bastante claro, por mucho que Powell diga lo contrario. Powell ya no es fiable, la Reserva Federal ya no es fiable, porque son organismos que tienen una legión de economistas que tienen que estudiar muy bien las cosas y dijeron que la inflación era transitoria. Es que ese error es imperdonable, teniendo la legión de economistas que tienen a su disposición y viendo, como se veía por todos los sitios, que no era transitoria. Es que una cosa es equivocarse en algo que es imprevisible y otra cosa es que esto se veía venir de una manera pues bastante clara. Siempre es interesante pues que veamos que a veces, yo no digo que sea este el caso, no lo sé, a veces en mercados bajistas pues hay rebotes muy importantes, muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el último mercado bajista que hubo y que una buena parte de los operadores que están ahora trabajando nunca han vivido un mercado bajista porque realmente este fue el último. Pero entonces, claro, eso fue hace 14 años. Todos los que llevan en mercado menos de 14 años no han vivido nunca un mercado bajista, no saben lo que es esto. Pero los mercados bajistas, no tiene por qué ser el caso actual, pero por si lo fuera, los rebotes pueden ser enormes, 9, 12, 18%, 19%, 11%, y sin embargo no se terminaba el mercado bajista. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Los rebotes pueden ser enormes y no ser un cambio de paradigma. No sé, en este caso no lo sé, pero lo digo por si acaso. Hay que tenerlo esto bien claro. Bien, vamos a pasar a fontanería del mercado. Clave número 2, de mercado interior. Ya hemos visto la 4 y hemos visto la 1 de macro. Fontanería del mercado. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Se ha iniciado ya el periodo de blackout de recompras de acciones propias. Como estaba diciendo al principio, esto de las recompras pues no deja de ser una fuente de entrada de dinero para las bolsas impresionante, la más importante, sin ningún género de dudas. Y conforme pasen los días, se está apagando las recompras porque la mayoría de compañías suspenden las recompras de acciones propias unas 3 semanas antes de publicar los resultados y luego las reanudan unos 3 días después de la publicación. Entonces, la temporada de resultados va a empezar pues más o menos a mediados de marzo, con lo cual ya estamos dentro de ese periodo de 3 semanas de suspensión. Así que blackout de recompra de acciones propias. El mercado poco a poco se va a ir quedando sin una de sus fuentes principales de abastecimiento, que es este factor de las recompras. Otro factor de fontanería de mercado muy importante es que todas las fuentes fiables, como por ejemplo Morgan Stanley lo dijo ayer, McElligott también lo ha dicho varias veces durante la semana, es que a principio de mes teníamos una previsión de rebalanceos positivos, a fin de mes. ¿Por qué? Pues porque se había bajado mucho durante el trimestre. Claro, es que llegó un momento que había bajado casi el, no sé cuánto, el 15 o el 16, no sé cuánto había bajado. Pero, como se ha dado este rebote tan fortísimo, los rebalanceos se han invertido. Entonces, hemos pasado de tener unos rebalanceos muy fuertes de compra de acciones y venta de bonos a finales de mes
Ahora lo tenemos justo al contrario. McElligott lo avisó a principios de semana y Morgan Stanley lo confirmó ayer. Ahora lo que se está viendo es rebalanceos al revés. Los rebalanceos de fin de mes van a ser moderadamente vendedores de acciones y moderadamente compradores de bonos. No por una cantidad excesivamente importante, pero ese es el rebalanceo que vamos a tener. Es decir, que no podemos esperar lo que esperábamos a principio de mes, cuando esperábamos una fuerte contribución de los rebalanceos a favor de las bolsas. Ahora es justo al contrario, tenemos los rebalanceos al revés. Otra cuestión importante de fontanería de mercado es el giro radical de los hedge funds. No es que esto sea una fuente fiable 100%, pero no deja de ser una pista. Es curioso lo que ha pasado esta semana. Los hedge funds estuvieron acumulando largos desde hace bastante tiempo e incrementaron muy fuertemente los largos últimamente y además acertaron, porque toda esta acumulación de largos que hubo sobre todo por aquí, miren ahí, qué puntas de acumulación de largos tan importante, la acertaron porque estuvieron comprando en toda esta caída y al final pillaron esta subida de una manera bastante acertada. Pero miren lo que acaban de hacer esta semana. Ha habido un vuelco completo de la situación y han aprovechado las alturas y la llegada a una zona de resistencias técnicas muy importante que luego vamos a ver en el aspecto técnico, en la última clave, que será la 3, han aprovechado para darse la vuelta. Han cerrado todos sus largos y por primera vez en 6 meses, los hedge funds han pasado a cortos en el futuro del mini SP500. Una pista bastante interesante. De momento solo eso. Bastante interesante. Una pista bastante interesante. Además, el saldo neto corto, como podemos ver, es el mayor desde marzo del 2021 más o menos. Se pusieron bastante cortos en este repunte, luego cuando cayó se cerraron y pasaron a largos, y luego aquí empezaron a abrir cortos, que no les salió bien, y aquí ya se dieron cuenta de que se habían equivocado, se pusieron largos, volvieron a estar tonteando cortos por aquí, en cuanto el mercado se diera vuelta pasaron a largos. En fin, no deja de ser un movimiento interesante. Y en fontanería de mercado, como no, tenemos que hablar del paper de Hartnett de esta semana, que es un paper que no es un paper cualquiera, porque ha pasado algo que es muy importante, y es que el indicador que seguimos muy de cerca, Bull and Bear, ha dado señal de compra por primera vez desde el crash del 2020. De hecho, si se fijan, el paper lo ha titulado Hartnett señal de compra, literalmente. Entonces, si nos vamos, podemos ver a ver dónde está muy abajo, aquí. Voy a agrandar. Aquí lo vemos. Cómo ha pasado a 2, dando señal de compra. Última señal de compra la dio en marzo del 2020. Esto es un acontecimiento muy importante porque hay muchísima gente que sigue este indicador. Ha bajado de 2,3 a 2, ha salido en las portadas de todas las crónicas serias, en todos los boletines de bancos privados, de todo. Todo el mundo está muy pendiente de esta indicación de compra. Más que compra, esto lo que da es un área de compra, porque luego puede seguir bajando más, como pasó en marzo del 2020, que de 2 llegó a 0. Más bien hay que estar un poco atento a la zona, no es una cosa mecánica, simplemente nos está indicando de que estamos en una zona donde estaría dando compra. Aquí tienen las diferentes familias en las que se basa, este es un indicador de sentimiento contrario, y bueno, pues están neutrales todas, menos la de entrada de dinero en bolsa, que es alcista, y los flujos en los bonos, que son muy bajistas. Y aquí tienen un gráfico histórico. En el propio paper salen varias cosas, como por ejemplo esta tabla, que se la dejo ahí por si lo quieren parar y verla tranquilamente, donde se ve todas las ocasiones
todas las ocasiones en que dio señal de compra el Bullenberg, que de hecho ya ven que han añadido aquí la última, 23 de marzo del 2022, por llegada a 2. Ahora hay que ver hasta dónde llega, porque hay veces que llega a bajar bastante más. Bueno, pues aquí tienen todas las señales de compra que ha dado, todos los retornos que ha dado, los drawdown que llegó a dar. Esto, si paran el vídeo, lo pueden ver con calma. Yo se lo voy a poner resumido. En esta tabla de la CNBC han hecho un resumen de cómo se suele comportar a corto plazo, solo a corto plazo, la bolsa global, no el SP500, la bolsa global, el índice mundial de bolsas MSCI ACWI, aquí están todas las bolsas mundiales. Bueno, pues lo tienen aquí, como ven es un dato, el histograma habla por sí mismo. En morado está el backtesting y en azul, desde que ya no está en backtesting y está en real. Como ven, subidas bastante claras cuando aparece esta señal en el corto plazo. El propio Hartnett lo resume por aquí. A ver dónde está. Lo he visto antes que lo ponía en resumen. Aquí está. Haciendo trading con el Bull and Bear indicador. Lo voy a poner lo más grande posible para que lo vean bien. Dice que, bueno, pues que ha habido 8 señales contrarias desde 2013, que es donde ellos empezaron a usar el indicador ya en tiempo real. Y tabla número 1, yo creo que esa tabla es la que hemos visto antes, me parece. A ver si es que hay otra tabla por ahí. Sí, es la misma tabla que hemos visto antes. Bueno, pues aquí está resumido. ¿Dónde estaba? Que se me ha perdido. Aquí. Ha habido 8 señales de compra por sentimiento contrario de este indicador desde el 2013, que es cuando ellos lo empezaron a publicar en tiempo real. Antes era backtesting. Y la última, la señal previa a esta que acabamos de ver, fue el 18 de marzo del 2020. Es decir, esto es el 21. Ahí está. La última vez que dio señal de compra fue aquí. 18 de marzo del 2020. Ahí dio la señal de compra. Aún le quedaba algo más de bajada, esto hay que tenerlo en cuenta, es un indicador de medio plazo, no es un indicador de una precisión absoluta. Entonces, desde que dio la señal, del precio de cierre hasta el mínimo que llegó a tocar, aún cayó un 9,77% más. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, este indicador, sin fallos, es un indicador que se anticipa mucho a buenos movimientos posteriores, pero no tiene una exactitud para darte el momento preciso. Entonces, de hecho, insisto, la última señal que dio, como ven, aún se bajó un 9,77% más. El backtesting, dice Hartnett, muestra que en las 12 semanas siguientes a las señales de compra, las bolsas mundiales, recuerden que nunca habla del SP500, habla de las bolsas mundiales hasta este momento, tienen una subida promedio del 8%. Y siempre que, o sea, y en esas 12 semanas, además, las bolsas mundiales lo hacen mejor que los bonos con grado de inversión y los bonos de alta rentabilidad lo hacen mejor que los bonos del gobierno. En suma, que es una señal que provoca que en las 12 semanas siguientes se produzca una especie de ventana de baja aversión al riesgo. Eso es lo que suele pasar. Pero, a pesar de esto, Hartnett, admitiendo que puede seguir este rebote, empieza a ver
que ya hay una subida muy fuerte del SP500 del 8% desde el 13 de marzo, y tiene un comentario un poco sarcástico que dice que 12 días son ahora las nuevas 12 semanas. Como diciendo, esto es un poco lo que les decía al principio, es que esto está un mercado que está haciendo cosas que no había hecho nunca antes, con lo cual hay que andarse con ojo con todo. Hartnett opina que ahora los 12 días son las 12 semanas, que a lo mejor ya puede esto estar un poco ya, no se sabe. Bueno, el caso es que dice que nosotros pensamos que, que el rebote que se ha iniciado en marzo puede continuar y tocar máximos aún más altos, es decir, reconoce que su propia señal, porque es su propia señal, puede que ya vaya un poco desgastada por esa subida previa que ya ha tenido, pero que aún puede perfectamente seguir dando nuevos máximos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque luego lo veremos por técnico, pero como pase esta zona de aquí, puede dar otro tirón bastante importante. Pero perfectísimamente, con macro, con micro, con la FIFA, con Eurovisión y con todo lo que queramos, pero eso está ahí. Pero Hartnett insiste en que, a pesar de que el indicador podría estar dando una señal de compra que podría ser aprovechable con nuevos máximos, a medio plazo, a más plazo, más allá de esas 12 semanas teóricas que él dice que a lo mejor esta vez son más cortas, él sigue R que R en que los fundamentales, la visión fundamental del 2022 va a ser un shock de inflación, un shock de subidas de tipos, un shock de crecimiento, igual a una fuerte señal de venta que se dará durante el segundo trimestre. SP500 menos de 4.000 y no más de 5.000 en el 2022. Miren, yo no sé si acierta o no. Yo ya les digo que estoy un poco más proclive a ser prudente con un mercado así, guerra de guerrillas, y no, de momento, hasta que no están las cosas más claras. Pero una cosa no se le puede quitar a Hartnett, y es su valentía. Porque él no tiene por qué complicarse la vida así, con el puesto que tiene. Podría hacer como los demás, andar con medias tintas, o recomendar comprar siempre, como hacen otros bancos de inversión. Baje lo que baje, recomiendan comprar. Oportunidad de compra. Claro, al final llega un momento que sí que es una oportunidad de compra, entonces dicen que han acertado. Él no. Él es un hombre que tiene unos principios, analiza las cosas a su manera, y esta es su opinión. A mí me parece que suele ser un hombre muy listo y que lo hace muy bien porque es muy valiente, y fue el único que advirtió de la estanflación, y ahí la tenemos, y fue el único que advirtió de que se subirían los tipos más de lo que se pensaba, y ha acertado, y fue el único que advirtió del shock de inflación cuando los demás seguían con la chorrada de la inflación transitoria, y todo lo ha acertado hasta ahora. Entonces, esto es muy importante. Hartnett lo que pronostica, su opinión, es que efectivamente la señal de compra de su indicador puede generar un tirón, pero que durante el próximo trimestre tendremos una grandísima oportunidad de venta, no de compra. Ya saben para él dónde está la oportunidad de compra, él no ha cambiado de opinión, él cree que la oportunidad de compra está con un SP500 entre 3.600, 3.800, por ahí. Entonces, él cree, en suma, que el tirón que pueda provocar esta señal de compra de su indicador u otras cosas, lo único que te pueden dar es una gran oportunidad de venta durante el segundo trimestre. Él sigue pronosticando que veamos un SP500 que reaccione con retraso a todo lo que está pasando, menor de 4.000, donde ahí sí que estaría la oportunidad de compra y la Reserva Federal se frenaría, y mayor de 5.000. Claro, la Reserva Federal, que es lo que decía al principio del vídeo, se está encontrando con el regalo de Navidad anticipado, que con la agresividad que está mostrando el mercado le sube. Como bien decía McElligott, esto va a hacer que la Reserva Federal sea lo máximo duro posible sin tener miedo. Imagínense si esto llega aquí, lo que decía McElligott. Entonces la Reserva Federal se tira por la ventana, te sube el 2% es una forma de hablar, en una reunión. Porque lo que más miedo le da a la Reserva Federal es desestabilizar el mercado. Si el mercado sigue subiendo, haga lo que haga, se lo pone muy fácil. Cuanto el mercado aguante más, más dura va a ser la Reserva Federal. Y esto es lo que piensa Hartnett y lo que piensa muchísima gente.
Y dice, ¿y dónde estará la oportunidad de compra? Porque la oportunidad de venta la ve cercana. Pues dice, el punto óptimo de entrada será cuando se den las 3 Ps, como en 2020, que sea un posicionamiento extremadamente bajista, que ahora mismo no hay un posicionamiento extremadamente bajista, ni de coña, ya han visto en los mercados oscuros cómo está. 2, cuando se dé además con unas expectativas de recesión de beneficios, eso de momento no se está dando aún. Y 3, cuando haya ya pánico en la política monetaria porque estén viendo que la cosa ya se está poniendo marinera. Ahí es cuando él ve la oportunidad de compra, que según él eso se dará con un SP500 por debajo de 4.000. Claro, y luego razona, shock de inflación, va peor. Lo que decíamos antes de los precios de producción industrial en Alemania surgen el 25,9% interanual, el máximo desde 1948, es decir, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y en España el 41, en España el 41. Y es que a ver qué hacemos ahora. Todo eso de los camioneros y del campo, es que eso puede ser generalizado, como siga esto así, absolutamente generalizado. En cuanto al shock de tipos de interés, también dice que va a peor. Entonces habla pues de todas las agresivas subidas de 50 puntos básicos, de los movimientos desordenados en la rentabilidad de los bonos y de las divisas. Bueno, pues ahí ve cómo el mercado está rompiéndose. El mercado está rompiendo. Aquí dice Hartnett, este paper de esta semana es buenísimo, da otra reflexión realmente valiosísima, utiliza el famoso acrónimo KISS, que ya saben que es eso de que se mantenga esto simple, estúpido, eso se lo ha comido, pero eso es lo que significa eso literalmente en inglés, eso se usa mucho, ya saben que es un acrónimo que se usa mucho. Dice, al final los precios de las acciones están dirigidos por dos cosas fundamentales solo, dice. O sea, vamos a mantener esto simple. Tipos de interés y beneficios. Entonces dice, ha habido muchas ocasiones en los pasados 60 años en los cuales los valores han subido a pesar de que los beneficios bajaban. Eso ha pasado muchas veces y tiene toda la razón. Pero dice que solo en 5 ocasiones en los últimos 60 años se dio la circunstancia de que los beneficios bajaban, como va a pasar ahora, por la situación macro tan compleja, y la inflación a la vez subía. Y a la vez, o sea, 3 cosas, la rentabilidad de los bonos subía. En las 5 ocasiones en los últimos 60 años en los que se dio eso, fueron 1969 menos 11, 1974 menos 30, 1977 menos 12 del SP500, 1990 menos 7 y 2005 subió, pero solo un más 3. Y esto lo pone en la tabla número 2. Bueno, no aporta nada a la tabla, así que seguimos porque hay más chicha por aquí. Vamos a terminar porque ya dice muchas cosas y ya vamos mal de tiempo, dando un repaso a los flujos de bolsa. Fíjense que en Estados Unidos, esta semana, una semana que ha sido positiva y de fuerte rebote, miren ustedes por dónde, lo que se ha dado ha sido las salidas más fuertes en 9 semanas. Esto cuadra con esa vuelta que se han dado los hedge funds y con esa bajada del volumen comprador en los mercados oscuros, que sigue siendo comprador, pero ya no es tan comprador como era antes. También ha salido dinero de Japón, también ha salido dinero de Europa y también ha salido dinero de emergentes. Y hemos tenido una semana de subida. Creo que para la reflexión también este factor. Bueno, vamos a dejar a Hartnett y nos vamos a centrar en los últimos 10 minutos en dar un repaso al tema técnico porque hay un factor sobre todo muy importante y lo tenemos aquí en el SP500. Vamos a ver. Todos sabemos que la media de 200 es un nivel muy importante, donde influye, tiene una capacidad de influencia enorme. Pero hay veces, hay ocasiones en las que otro indicador, por las razones que sean, se superpone de manera temporal y es más importante que la media de 200, que normalmente es el más importante.
Y en el caso del SP500, quien ha usurpado ese valor de la media de 200 desde hace 2 años ha sido la media de 100. La media de 100 es esta de aquí. Voy a cambiarle de color porque si no, no lo estamos viendo bien. Voy a ponerla, por ejemplo, en azul oscuro. La media de 100 es la azul, para que la veamos bien. A lo largo de toda la subida, la que funcionó como soporte móvil no fue la media de 200, sino la media de 100. Entonces, a lo largo de toda la subida tuvimos 1, 2, vamos a contar este también, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 toques a la media de 100 que actuaba siempre como soporte. Siempre. Ya una vez que a la novena la perdió, el mercado se desfondó. Y entonces miren lo que pasó. El mercado cayó mucho, dio un pullback y no fue la media de 200 quien le paró. De hecho, no le hizo ni caso. Bueno, sí que le hizo caso. Tuvo un pullback, bajó, volvió a subir. Pero quien realmente le paró fue la media de 100. Volvió a caer, se paró en la media de 200 que la tuvo como soporte y en el intento de subida miren a dónde se volvió a parar, en la media de 100. Entonces llevamos 2 años que la media de 100 es el verdadero termómetro de la salud del SP500 y ahora ha vuelto a llegar ahí. Entonces es evidente, si además tenemos en cuenta que este nivel de la media de 100 está muy reforzado porque por ahí pasa el 61,8% de Fibonacci de retroceso desde los picos de aquí, pues tenemos muy claro que este nivel es fundamental y que si se mueve por encima de ese nivel, la bajada está anulada y hemos pasado un periodo ya de tranquilidad. Así de claro. Si se vuelve luego a meter otra vez por debajo, pues volveremos a activar las alarmas, pero si se vuelve a meter por encima, entraríamos en un periodo de tranquilidad técnica absoluta. Luego por debajo, pues habría que darle de filtro a la media de 200 y digamos que subidas por encima de esto da tranquilidad absoluta técnica y bajadas por debajo de aquí empezaría a poner nervioso a todo el mundo otra vez, porque ya ven que a algunos les empieza a quemar el dinero conseguido en este rebote en las manos. Ya lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este análisis. Nuestro sistema sencillo, que el pobre hace lo que puede, pues no ha ido mal. Al final aquí dijo adiós a los largos, bola roja, cuando perdió este mínimo dijo adiós a los largos, pasó fuera de mercado todo este periodo de turbulencia sin que se activara la señal de compra, porque aquí hubo bola verde, pero no se llegó a romper el máximo de las dos velas de estas dos bolas verdes, con lo cual no se desactivó la señal de fuera, y ahora ha vuelto a dar señal de dentro. Bola verde, se rompió el máximo con claridad y está en señal positiva. Está en señal positiva, pues por primera vez desde que la abandonó a primeros de enero. Así que esto es lo que hay desde el punto de vista técnico en el SP500. En el Nasdaq, pues tenemos bola verde, dio señal de compra aquí, lo que pasa es que la dio contra tendencia con la media de 200. Ya saben que para este sistema la media de 200 hace un poco las veces de dónde consideramos que es ir contra tendencia y dónde ir a favor de tendencia. Pero bueno, el caso es que por primera vez también, desde mucho tiempo, ha sido la primera vez que está en señal teórica de compra. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y no podríamos tener algún indicador de tendencia que no fuera tan poco sensible como la media de 200? Pues yo le recomendaría este indicador, la media móvil de Hull, lo tienen puesto aquí, he cambiado la media de 50 que tenía antes por la media de Hull. Una media de Hull en 200 periodos, y por cierto, aprovecho para mostrarles los factores, los indicadores del parabólico SAR, porque lo tengo modificado y mucha gente me lo pregunta, los tienen ahí. Estos son los factores que yo uso para cualquier producto en cualquier plazo de tiempo. Entonces, una media de Hull de 200 es mucho más rápida que la media de 200, por ejemplo.
En una caída como esta, aquí nos daría, si alguien lo que quiere es entrar corto, este sistema no está preparado para cortos a medio plazo, sí a corto plazo, pero bueno, aquí ya le podría estar dando la venta, mientras que dice, espera la media de 200, te lo desconfigura. Entonces, ponerse la media de 200 simple y la media de Hull de 200 y jugar un poco con ellas, podría dar más juego, sobre todo para los que les gusta meterse largos y cortos en este tipo de señales. Se podría aprovechar bastante mejor. Bueno, es una sugerencia técnica que les doy. Vean, por ejemplo, aquí en el SP500, como el último tramo de bajada, pues también lo pilla antes. Y bueno, y ahora pues más o menos estaría en el mismo sitio. Bueno, una idea. En Europa nos hemos pasado toda la semana en lateral. Por ejemplo, el Eurostoxx, como podemos ver, lleva muchos días en absoluto lateral, tras un fuerte rebote, que aquí hay que echar Fibonacci urgentemente en este tipo de movimientos, tras un fuerte rebote donde ha corregido entre el 50 y el 61,8%, ahora se ha quedado en lateral. Así que es muy importante ver hacia dónde va el próximo movimiento. Aquí habría que corregir un poco esta directriz. Si pierde esta directriz, mal asunto, mal asunto. Si rompe el lateral por arriba, pues posiblemente pudiera ir a buscar la media de 200. El sistema está dando señal de compra desde por aquí más o menos. Contratendencia, pero está dando la señal ahí. El resto de Europa pues sigue parecido. El IBEX, que es un poco diferente de los demás, pues este ha corregido también con mucha fuerza. También está con esos días en lateral que tienen los demás y está en señal de compra pues desde hace ya bastantes velas, pero contra tendencia igualmente. El euro está en señal de venta, no ha cambiado desde hace ya mucho tiempo. Los bonos, pues súper bajistas, que no merece la pena ni que lo veamos, es que no se puede estar más bajista. Y la señal de cortos, pues aquí sí que fue muy acertada. La dio en 125,56 y está en 121 ahora, más o menos. Pero es que ya viene corto, no, aquí se cerró los cortos y aquí los volvió a abrir. Ya hemos visto los americanos, el oro, pues qué quieren que les diga, ¿no? Esto es la eterna decepción, ahí está. Está el sistema en señal de venta, como podemos ver, contra tendencia, pero señal de o cierre de largos, en este caso porque va contra tendencia de todas las medias, está en cierre de largo, está fuera de mercado. No sé, ahora mismo todo lo que no sea romper la resistencia 2000 le quita credibilidad. Podría ser un 1-2 y que ahora venga un 3, pues no sé, igual es mucho suponer, ¿eh? Para lo flojo que está el oro. El petróleo, pues activó, no activó, una y dos. Como ven, dio dos bolas rojas, pero no llegó a perder el mínimo de las dos velas que formaron las dos bolas rojas, con lo cual sigue en señal de compra desde la zona de 73 más o menos. Aquí está una señal absolutamente magnífica, esto sigue alcista y no hay mucho más que hablar. Soporte en la media de 50, en torno a 96, y por arriba pues resistencia en la zona de máximos anteriores en 128. Y las materias primas pues ya lo hemos visto antes. Bueno, pues nada más, hasta aquí llegamos. La semana que viene voy a ver, en ocasiones es que tengo clases del máster este que doy todo el fin de semana, entonces no voy a poder grabarlo el sábado. En ocasiones anteriores no grabé el vídeo, luego me supo mal, lo que mucha gente me pidió, que aunque fuera de una manera más breve, bueno, pues como voy a estar hablando mucho y mi garganta no me va a permitir estar tanto tiempo, el sábado es que tengo clase toda la mañana y termino tarde. Lo que voy a hacer es que grabaré el vídeo durante el fin de semana, esta semana y la semana que viene y a la otra, luego ya volveré a la normalidad. Lo grabaré o a última hora del sábado o a primera del domingo y lo haré de una manera más breve. No durará la hora y media habitual, lo que intentaré será pues dar unas pinceladas de resumen, pero de forma más breve para poder descansar un poco la garganta. Entonces, ni la semana que viene ni a la otra estará por las mañanas, lo pueden buscar o el sábado tarde o bien el domingo por la mañana, que será lo más normal, que haya podido descansar ya un poquito
un poquito la voz, no lo sé, pero no lo busquen por las mañanas y será más breve, bastante más breve, por lo menos no perder el contacto. Luego ya vuelvo a la normalidad, pero me sabía mal, ¿no? No dejar de estar en contacto. Es que ahora tengo un periodo de muchas clases del máster este y no quería dejar de hacer este vídeo. Bueno, pues lo recordaré en los vídeos diarios que iremos haciendo durante la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que mis opiniones suelen estar equivocadas muy frecuentemente. No me hagan demasiado caso. Usen solo lo que les pueda servir para su propio análisis, que es lo único que vale. Y les agradezco muchísimo su atención durante toda la semana. Les espero a nivel de vídeos el lunes sobre las 8:30 con el vídeo de apertura en Europa para ver cómo están las cosas. Que pasen muy buen fin de semana.